Voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí. Vale. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que han querido unirse a esta celebración, a la celebración del Día Meteorológico Mundial. Y antes de entrar en materia, me gustaría manifestar mi agradecimiento al comité organizador, su invitación para participar en esta celebración. Tal y como anuncia el título de mi lección, durante los próximos minutos voy a hablarles en términos divulgativos de la relación existente entre el océano y el cambio climático. Como sabemos, todos los estudios científicos han reconocido el hecho de que la temperatura atmosférica global ha aumentado desde el principio de la revolución industrial. Este hecho ha sido provocado fundamentalmente por la inyección de gases de efecto invernadero que hemos realizado los humanos, que se ve claramente en esta magnífica gráfica llevada a cabo por el Observatorio de Izaña en Tenerife. Durante los próximos minutos intentaremos responder a dos cuestiones esenciales. Una, ¿el aumento de la temperatura atmosférica ha transformado la circulación oceánica? ¿Qué consecuencias tendría si la circulación oceánica se modificase? Y dos, ¿qué repercusión ha tenido el aumento de la temperatura atmosférica sobre el océano? Con el propósito de tener... a ver si esto camina. El propósito de tener una respuesta a la primera pregunta, es decir, si la circulación oceánica tiene consecuencias en la circulación, vamos a conocer a esta. En primer lugar, tenemos aquí la corriente del Golfo, que es una corriente de frontera oeste que fluye hacia el norte, la corriente de Florida, entre Florida y Cuba, la corriente del Golfo en el Golfo de México, la corriente de Brasil del norte, con sus grandes remolinos yendo hacia la frontera este. En el hemisferio sur del Atlántico, la corriente Benguela y estos anillos de la corriente provenientes de la corriente de Agulhas en el Océano Índico, que en su retroreflexión proyecta estos remolinos hacia el Atlántico, la corriente de Agulhas en la corriente frontera oeste, la corriente de Somalia, que cambia su dirección según el monzón en el Ecuador, en el Océano Índico, este jet, esta corriente importante que se llama corriente de Woodhead, encontrado por este autor en los años 70 del siglo pasado, en los mares que rodean Indonesia, un flujo que va del Océano Pacífico al Océano Índico, que hace la unión entre los dos océanos. En el Océano Pacífico del Norte, la corriente Kuroshio, que es la componente análoga a la corriente del Golfo en el Océano Pacífico. En la frontera este, la corriente de California, que es análoga a la corriente Canarias en el Océano también Pacífico. Estos remolinos cerca de Baja California, al sur de Baja California. En el hemisferio sur del Océano Pacífico, la corriente de Humboldt o Perú-Chile, que es la análoga a Benguela y la corriente Canarias y corriente de California en el Pacífico del Sur, y rodeando, la Antártida, esta corriente que se denomina corriente circumpolar antártica, que rodea toda la Antártida, es muy intensa, transporta 120 millones de metros cúbicos por segundo. Y es desde la superficie hasta el fondo. Estas corrientes son las que nosotros denominamos corrientes superficiales, pero van desde la superficie hasta 1000 metros de profundidad. Y son generadas fundamentalmente por el viento. A su vez, estas corrientes superficiales están relacionadas con las corrientes profundas, las que fluyen entre 2000 y 4000 metros de profundidad, formando lo que se denomina la cinta transportadora global. La corriente superficial que llega al mar del Labrador y a los mares nórdicos, debido a que la atmósfera está más fría que el océano, hay un flujo de calor desde el océano hacia la atmósfera, se enfría esta capa superficial, al enfriarse aumenta su densidad y se hunde. Se hunde a las profundidades que acabo de mencionar, entre 2000 y 4000, y fluye hacia el sur en la denominada corriente de frontera oeste profunda. Esta corriente de frontera oeste profunda fue predicha por Stommel en el año 58
y descubierta unos años más tarde por Swallow. Ha sido la predicción más bonita que ha existido en la oceanografía física. Esta corriente profunda, como se muestra en este vídeo, va hacia el sur, hacia el hemisferio sur, se une con la corriente, en la corriente circumpolar antártica, que hace como una batidora girando toda esta corriente alrededor de la Antártida, y se separa en dos, y hay dos ramas que provienen de esta circulación. Una que va al Índico, aflora y va de nuevo hacia el Atlántico, fundamentalmente con los anillos de la corriente de Abulas que vimos anteriormente, y otra rama que va al Pacífico, también profunda, aflora y va del Pacífico al Índico, uniendo todos los océanos del mundo. Esta circulación global, superficial y profunda, es lo que se denomina la cinta transportadora global. Fíjense ustedes, aquí está la corriente profunda que va al Pacífico, aflora y vuelve hacia el Índico, parte de ella vuelve hacia el Índico y parte de ella vuelve hacia la corriente circumpolar antártica. Este esquema de circulación, la cinta transportadora global, también se observa en este vídeo. Es un esquema de circulación. El agua profunda que se origina en el mar del Labrador y en los mares nórdicos se desplaza hacia el sur, hacia la corriente circumpolar antártica. La rama que va hacia el océano Índico aflora y vuelve hacia el Atlántico, y la rama profunda que va hacia el Pacífico aflora y va hacia el Índico. Esto fue introducido en la oceanografía física en el año 87 por Broecker. Es decir, hace nada. Aunque los más jóvenes crean que el año 1987 es el Jurásico primario, en ciencia es ayer. ¿Y qué efectos tiene esta circulación sobre el clima de la Tierra? Para ello nos situaremos en dos localizaciones a la misma latitud, una en el continente americano y otra en el continente europeo, en Nueva York y Lisboa. Por estar las dos ciudades en la misma latitud, pensaríamos inicialmente que la temperatura a lo largo del año fueran equivalentes, pero eso no es así. En la figura de la derecha he puesto la temperatura máxima que hay en la ciudad de Nueva York en línea continua, roja continua, y en la ciudad de Lisboa en línea discontinua. Podemos observar que en los meses de verano la temperatura de las dos ciudades es la misma, pero no ocurre así en la temperatura en invierno, donde Nueva York puede tener hasta 10 grados centígrados inferior a la temperatura que hay en la ciudad de Lisboa. Y en el vídeo que les enseño a continuación permite observar el proceso físico que da cuenta de este hecho. Como se puede observar, tenemos un flujo hacia el norte, que es la corriente noratlántica, parte de la cinta transportadora global. Como hay un flujo desde el océano a la atmósfera, debido a que la atmósfera está más fría que el océano, a ver si voy por atrás, hace calentar los vientos del oeste, y estos vientos calientes son los que llegan a Europa y hace que el clima europeo sea más suave que el clima o la temperatura en invierno en la parte de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York y Lisboa, que eran las dos ciudades que estamos comparando. Una vez reconocida la existencia de la cinta transportadora global y con el fin de responder a la pregunta formulada inicialmente, el siguiente paso es determinar la magnitud y variación a lo largo del tiempo de esta cinta transportadora global. A este propósito respondía en los años 90 el desarrollo del proyecto internacional WOS, cuyas siglas en inglés quieren decir el experimento de la circulación oceánica mundial. Funcionan. ¿Se está oyendo? Sí, pero ya he silenciado. Continúa, por favor, está muy interesante. Vale. Pues se llevaron a cabo todas las secciones transoceánicas proyectadas en esta transparencia, y como vemos fueron muestreados todos los océanos del mundo. España contribuyó a este proyecto realizando la sección
A5 en 24 grados norte en el año 1992, 500 años después de la travesía de Cristóbal Colón. El jefe científico de esta expedición fue Gregorio Parrilla del Instituto Español de Oceanografía. Estas campañas oceanográficas se realizan con buques oceanográficos y España cuenta con 2 de estos buques oceánicos, es decir, los que se pueden hacer travesías de continente a continente, el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa. Además, ya se ha empezado a construir un tercer buque oceanográfico. Todos estos buques oceanográficos están equipados con distinta instrumentación oceanográfica para determinar las propiedades del océano. De toda esta instrumentación nos interesa especialmente, debido a su importancia en el cálculo del transporte de masa, de volumen, de calor, el sistema Rosetta y CTD. La Rosetta es este círculo blanco de hierro donde están alojadas una serie de botellas, denominadas botellas Niskin, que permiten tomar muestras de agua a distintas profundidades. El CTD, que está aquí en su interior, su sigla es este instrumento fundamental para el oceanógrafo físico. Sus siglas significan Conductivity, Temperature y Depth, que en su traducción, conductividad, temperatura y profundidad, que permite obtener la densidad, la temperatura y en toda la columna de agua. Las fotografías siguientes muestran el modo en que la Rosetta se posiciona en la superficie del océano para empezar a tomar medidas. En primer lugar, se engancha la Rosetta a una grúa del barco y ésta se desplaza desde la cubierta del barco hacia el mar. A continuación, se va alargando el cable hasta situarlo en la superficie del mar, que es donde empieza a tomar medidas, desde la superficie hasta el fondo, hasta los 6.000 metros de profundidad. Como han podido apreciar, en esa ocasión el mar estaba en calma y no ofrecía resistencia para colocar la Rosetta. En otras ocasiones, como se puede observar en esta figura, el mar está embravecido y esta labor es mucho más compleja, como se puede observar en esta ocasión. Con todas las secciones anteriores mostradas, se ha podido determinar, por tanto, la circulación oceánica global en los años 90, que se muestra en esta figura. Aquí se ve, nosotros medimos las unidades de transporte de volumen, están medidas en Sverdrup, que fue un oceanógrafo físico muy importante de los años 50, y un Sverdrup es 1 millón de metros cúbicos por segundo, por lo cual esto está implicando que en la capa superficial, que es la roja, hay 16 millones de metros cúbicos por segundo que se están transportando hacia el norte y formando el agua profunda en el mar de Labrador y en los mares nórdicos. Y aquí está todo el esquema de circulación. Una vez conocida la circulación oceánica en los años 90, es necesario averiguar cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Para ello, a través del proyecto internacional GOSHIP, se han seleccionado algunas de las secciones anteriores y se están repitiendo con una periodicidad de 5 a 10 años. España contribuye en las secciones con dibujo en verde clarito. También habría que añadir la A5, que la realizamos en el 2011, y en el año que viene, y se ha retrasado por culpa de la pandemia, vamos a realizar la sección A10 en el hemisferio sur, en el Atlántico Sur. En 30 Sur, desde Brasil hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Una muestra de la variación en el tiempo que experimenta la cinta transportadora global son los resultados de la sección en el Océano Pacífico del Sur, en 32 Sur, desde Australia hasta Chile. La figura de la derecha recoge el transporte de volumen acumulado desde Australia hasta Chile. En los años 1992 en amarillo, 2003 en azul, 2009 en rojo y 2017 en verde, que son las 4 veces que se ha hecho esta sección. Si se fijan, el año 2009, que está puesto en rojo aquí, tanto en la capa superficial, se me desapareció el ratón, en la profunda y en la del fondo, el esquema de circulación es completamente distinto. El año 2009 cambió el esquema de circulación, como se puede observar en estas 3 figuras. También se puede observar en esta función de corriente que da muestra de la intensidad
de la cinta transportadora global. El año 2009, la cinta transportadora global fue mucho menos intensa que la de los otros años. Inicialmente pensamos que esto era debido a un cambio en la cinta transportadora global, porque todos los océanos están conectados en la cinta transportadora global. Si encontramos que hay alguna disminución o aumento en una zona, esta se transmitirá en un futuro más o menos próximo a otros lados, a otras partes del océano. Pensamos entonces que había habido un cambio y en la cinta transportadora global en el año 2009. Sin embargo, al procesar los datos del año 2017, se observó que la cinta transportadora global se había recuperado. Por tanto, los científicos llegaron a la conclusión de que se trataba de variabilidad natural. Concretamente, hemos encontrado que ha sido una onda de Rossby que se propagó por todo el Océano Pacífico. Esta conclusión ha sido corroborada por medio del estudio de otras secciones oceánicas, como es la del 24 grados norte en el Océano Atlántico. Esta sección se analizó mediante el empleo de una nueva instrumentación que presenta importantes novedades tecnológicas y representa el nuevo paradigma de la sonografía actual. Los perfiladores ARGO son estos. Esta nueva instrumentación, desarrollada a través del proyecto internacional ARGO, consta de estos perfiladores, que son los que hay de varios tipos. En realidad se están construyendo por 3 países, por Japón, por Francia y por Estados Unidos. Su funcionamiento es el siguiente: cuando se pone en la superficie del mar, se hunde hasta los 2000 metros de profundidad y a esa profundidad deriva con la corriente. Después de 9 o 10 días, sube a la superficie midiendo temperatura y salinidad en una serie de profundidades. Una vez que llega a la superficie, envía su posición y el perfil de temperatura y salinidad y de otros parámetros geofísicos, como puede ser nutrientes, dióxido de carbono, oxígeno, etcétera, lo transmite a un satélite que inmediatamente lo retransmite a una estación receptora. Una vez que ha enviado todos los datos, vuelve a hundirse, comenzando un nuevo ciclo. En la actualidad hay más de 3.800 de estos perfiladores en todos los océanos del mundo. Como se puede comprobar en esta figura del 12 de marzo del 2021, la última que está puesta en la página web del proyecto ARGO. Estos datos, además, están a disposición de toda la comunidad científica a través de una página web en tiempo real. Nunca antes los océanos del mundo habían estado tan bien muestreados. Pues entonces aplicamos estos datos, los datos obtenidos de estos perfiladores, para conocer si el Océano Atlántico ha variado su transporte de volumen y por consiguiente su transporte de calor desde la primera vez que se hizo este transecto en 24 grados norte, que fue en el año 1957. Para ello cogimos 795 perfiles del año 2003, 884 perfiles del año 2004, 2005 perfiles del año 1114 y 1.381 perfiles del año 2006. Un total de 4.174 perfiles. En azul tenemos el transporte de volumen del año 1957, en rojo del año 1981, en verde del año 1992 y en negro el transporte obtenido a través de estos perfiles de los datos ARGO. Vemos que hay una cierta variabilidad mesoscalar a lo largo del Océano Atlántico, desde África hasta América, pero el transporte neto es el mismo. Desde el año 97 hasta el 2005, y esto lo hemos repetido para las siguientes secciones que se han realizado posteriormente a este año, y no hemos encontrado ninguna variación en el transporte de volumen en 24 grados norte. Transporte de volumen neto. Con todo lo dicho, estamos en disposición de poder responder a la pregunta formulada inicialmente,
¿Qué repercusiones ha tenido el aumento de la temperatura atmosférica sobre la circulación oceánica, sobre la cinta transportadora global? Pues por ahora no ha habido ninguna repercusión, pero sí me gustaría comentar que en el caso, que en el caso de que este aumento de temperatura atmosférica llegue a provocar un cambio en la circulación oceánica, ¿qué efectos tendría este cambio sobre el clima de la Tierra? Por supuesto, el caso más claro será en Europa, porque este aumento de la temperatura atmosférica lo que hará será un derretimiento del hielo que hay en Groenlandia, que lo ven en esta parte de la figura. Este hará que disminuya la salinidad, por lo que el agua que llega a esas latitudes será menos densa, por lo cual no se hundirá, por lo que separará, como indica este vídeo, la cinta transportadora global, y los inviernos en Europa serán tan duros como los inviernos en la parte este de América del Norte. A continuación, quiero continuar respondiendo a la segunda pregunta planteada también al inicio. ¿Qué repercusiones ha tenido el aumento de la temperatura atmosférica sobre el océano? Para contestar a esta pregunta, les mostraré los resultados de las 8 ocasiones en las que se ha realizado la sección 24 grados norte en el giro subtropical del Atlántico Norte, por ser precisamente la más estudiada. Aquí podemos observar los años que se han hecho esta sección en 24 grados norte, en el 57, 81, 92, 98, 2004, 2010, 2011. La 2011 la hizo España también, la hicimos nosotros, y en 2015. Esta imagen, que reproduce la sección vertical de temperatura correspondiente al año 2011, que fue la que nosotros hicimos, muestra la temperatura del océano, que va desde 24 grados norte en las capas superiores hasta menos de 1,6 grados centígrados en las capas abisales, en las capas de más de 5.500 metros de profundidad. El cálculo de la temperatura media de cada sección muestra claramente que la temperatura en el océano Atlántico ha aumentado desde el año 1957 hasta el 2015 en una medida de 0,034 grados centígrados por década, que se trata de una cifra muy considerable. Como consecuencia, ya que el océano es un fluido, el aumento de temperatura hace expandir el océano, por lo que el nivel del mar aumenta. Y este nivel del mar ha aumentado en 2,1 milímetros por año en el periodo 1927-2010, que son los años en que tenemos mareógrafos. Los mareógrafos, que son los que miden el nivel del mar, empezó en el año 97. Este hecho se ha corroborado en distintos lugares de Europa y en España, concretamente en Santander y en Tenerife. Por tanto, en estos 84 años, la elevación de la superficie del mar ha sido 7,6 en vertical. Especificar que en vertical está la temperatura del mar. Pero eso no es pequeño. Las últimas medidas que se han obtenido por datos de satélites han obtenido que el aumento del nivel del mar se ha acelerado y ha pasado de 2,1 milímetros por año a 3,3 milímetros por año, es decir, se ha acelerado más de un 50% en el periodo 1995 y 2020. Porque el secretario de Estado habló de muchas consecuencias de la implicación del cambio climático en el océano, y se le olvidó que es el aumento del nivel del mar, y dijo él que el 40% de la población mundial vive en la franja costera, y este es el problema que vamos a tener en la franja costera. Nosotros hemos aplicado esta elevación de la superficie del mar en el caso de Canarias, específicamente en la playa de las Canteras, que es nuestra joya de la corona, la joya de la corona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y hemos encontrado que sobre 60, 80 años, si sigue este aumento del nivel del mar, la playa de las Canteras desaparecerá. Porque esta es
esta es una elevación de la superficie del mar en vertical. La playa de las Canteras tiene una inclinación de 3-4 grados, por lo cual implica que esta elevación son un montón de metros de playa. Quiero terminar esta exposición con la repercusión futura de este aumento del nivel del mar sobre nuestras costas, en caso de que este aumento progrese en la misma proporción. Este aumento va a afectar en Europa a Venecia, a Bruselas, a Londres, a Barcelona. Lisboa va a desaparecer completamente. En África, Senegal, bueno, Dakar será mar. En Egipto y en Arabia Saudí, de igual forma, le afectará profundamente. En la India, Calcuta será mar, si seguimos con esta elevación de la superficie del mar. Bangkok, la ciudad de Ho Chi Minh, Hong Kong, Shanghái desaparece, el nivel del mar llegará hasta Pekín. Tokio, en América del Sur, Argentina, Venezuela, Brasil, en América del Norte, en Baja California, en California, San Diego, San Francisco, en Oregón, en Portland, en Washington, en Seattle. Florida desaparece completamente, Nueva Orleans, en Cuba también le va a afectar considerablemente. Y es para preocuparnos. Muchas gracias. Pues, no sé, a mí me has dejado un poco sin aliento viendo esto último. Se inician las preguntas. Ya saben, cliquen en el icono de la mano para formular preguntas. Interesantísima exposición, Alonso. Enhorabuena, o sea, pero sobre todo nos has dejado al final como bastante impactados. Ay, vale, venga, vamos a ver si encuentro la mano. Miguel Montero Alonso. Activa tu micrófono y tu cámara y así te vemos, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muchísimas gracias, Alonso, por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Hace cosa de 3 meses estuve en una charla de ordenación del espacio marino que organizó, pues, creo que fue la Universidad de Lisboa en colaboración con la Comisión Europea. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hablando de soluciones y ya teniendo el diagnóstico, digamos, del paciente, ¿qué alternativas o qué consideraciones concretas a nivel de océano y cambio climático, concretamente regímenes de circulación, aumento del nivel del mar, se están previendo en lo que es la ordenación del espacio marino? No de proyectos concretos que ya conocemos y que están recogidos en Life Sahara y demás, sino, bueno, que si necesita clarificación la pregunta, o sea, es ordenación del espacio marino, que además es una temática muy, muy novedosa desde la directiva de 2014 y que hemos implementado en el 2017 aquí. Y está, bueno, a vistas de salir este año. Ya, muchas gracias. Claro, vamos a ver. Soy oceanógrafo físico y me dedico a estudiar lo que he explicado. Mi exposición estoy metido totalmente en ello. Yo hablo con los políticos, en este caso de Gran Canaria y de Canarias, y les comento cuál es el problema que vamos a tener en un futuro bastante inmediato por los cambios. En la circulación todavía no se ha notado ningún cambio. Los modelos sí predicen, y acaban de publicar uno en Nature, que en este milenio la circulación oceánica, la cinta transportadora global va a cambiar. Pero todavía los datos no han mostrado ningún cambio.
Pero sí, por ejemplo, en la elevación de la superficie del mar, que es la parte de la sonografía física, porque el secretario de Estado habló de otros problemas de cambios, como puede ser la acidificación en el océano, el problema por ejemplo, de la llegada de otras especies marinas a otras zonas por el calentamiento del océano, etcétera, pero eso no me meto yo porque yo voy a la física. El problema mayor y más importante va a ser la elevación de la superficie del mar. Y como dije anteriormente, a Canarias le afecta, y de paso nosotros vivimos del turismo, por lo cual nuestras playas van a estar muy reducidas en un futuro muy próximo. Y yo hablo y entonces hay varias iniciativas para adaptarnos a esta elevación de la superficie del mar y evitar que afecte más claramente como se cree que le va a afectar a nuestras costas, pero no conozco ninguna directiva más allá que las regionales nuestras. Lo siento, Miguel, no te puedo responder a eso. No te preocupes, Alonso. O sea, has respondido sobre todo enfatizando lo del nivel del mar, y es algo que es que hay muy pocas, o sea, no era una pregunta hecha a malas ni mucho menos, era porque hay muy poca información de esto y realmente hay muy pocas iniciativas tangibles, ya no en nuestro país, sino incluso en la Unión Europea. Así que muchísimas gracias y me ha encantado la presentación. Gracias, Miguel. A nivel regional, perdona, Yura, a nivel regional sí estamos actuando sobre este fenómeno tan importante. Claro, si hay directivas más allá, pues yo me pierdo. Muy bien. Ángel Rivera. Buenos días. Micro y cámara, por favor, Ángel. No oímos a Ángel. Bueno, pasamos al siguiente entonces. David. David, ¿tienes la mano levantada? ¿Puedes abrir micro y cámara, por favor, y formular tu pregunta? Vale, pues pasamos al siguiente. Rubén del Campo, nuestro portavoz. Hola, buenos días. Espero que se me escuche. Sí. Al ver ya no es tan importante, casi mejor. Bueno, lo primero, Alonso, muchísimas gracias por la ponencia, me ha parecido interesantísima. Y tengo una pregunta que se refiere un poco al clima, pues, en nuestro país, ¿no? Cuando has mencionado al principio de la presentación que la cinta transportadora podría verse interrumpida y que eso podría repercutir en nuestros inviernos, que tal vez serían más fríos. La pregunta es la siguiente, quizás es un poco hacer ficción, no sé si se puede responder a la pregunta, pero la cuestión es si nos tendríamos que enfrentar a inviernos en promedio más fríos o cada vez más cálidos, como está ocurriendo ahora, pero con olas de frío intensas como la que hemos vivido durante y después del episodio de Filomena. No sé si me explico, o sea, si iríamos hacia inviernos con fenómenos más extremos o realmente serían más fríos en su conjunto. O sea, la pregunta, porque las proyecciones para nuestro país, para las próximas décadas, hablan de inviernos más cálidos, no tanto como los veranos, no se van a calentar tanto los inviernos, pero sí que en general hablan de inviernos más cálidos. Pero evidentemente esa ruptura de la circulación influiría y no sé si se puede precisar un poquito más en ese sentido. Muchas gracias. Es que ahí está gracias, Rubén, por tu pregunta. Ahí está el truco, el tricky. En principio vamos a empezar a tener van a empezar ustedes a tener, porque en Canarias no lo afecta. En Canarias vamos a tener, bueno, después explico de Canarias, sí. Van a tener al principio inviernos más cálidos, obviamente por el calentamiento atmosférico, pero porque no le afecta a la cinta transportadora global. Pero en el momento en que le afecte y la cinta se pare, pasarán de esos inviernos más cálidos a inviernos muchísimo más fríos. No sé si vamos a ver, como la temperatura atmosférica está calentándose, tendrán en Europa inviernos más cálidos. De acuerdo, eso está clarísimo y esas son las proyecciones de las que estás hablando, Rubén. Pero en el momento en que la cinta transportadora global se pare, irán a unos inviernos muchísimo más fríos de los que tienen ahora. Tendrán los inviernos que tienen en Nueva York. En Nueva York nieva todos los años, todos los inviernos nieva en Nueva York. En Lisboa no nieva nunca. Bueno, que yo sepa, en Lisboa nunca ha nevado. Bueno, a lo mejor algún despiste habrá habido, pero que no nieva. Por lo tanto, tendrán en Lisboa y en toda Europa, por tanto, esos inviernos tan crudos como en Nueva York.
esa es la componente del océano. La componente atmosférica será invierno más cálido, porque la temperatura atmosférica va creciendo y el océano no le está afectando. Desde que la cinta transportadora se pare es cuando el océano interviene en el clima y tendrán inviernos más fríos, muchísimo más fríos. Muchas gracias por la respuesta. Intentamos ahora a Ángel Rivera, que sigue con la mano levantada. Si podemos escucharle. David, entonces. ¿Se me oye ahora? Sí, venga, David. Ok. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle sobre cómo afecta el aumento de la temperatura en el Océano Atlántico que comentaste antes a Canarias, sobre todo. Y si veremos nuevos fenómenos en Canarias por todos estos cambios climáticos que has ido comentando. Muchas gracias. Sí, el aumento de la temperatura, gracias David, el aumento de la temperatura ya una de las consecuencias dentro de la sonografía física, una de las consecuencias es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar ya es un hecho en Canarias y, por ejemplo, desde el principio del siglo hasta la actualidad, con un aumento del nivel del mar de 2,1 milímetros por año, ya hemos perdido de playas, de todas nuestras playas, 8 metros de playa. Claro, nosotros no lo notamos, porque no tenemos el registro desde el año 1927 hasta la actualidad, pero 8 metros de playa son un montón. Y en 60, 80 años ya perderemos, por ejemplo, la playa de la Cantera ya se perderá completamente, las playas del sur de Gran Canaria pues son más anchas, pues escaparán un poco más, pero también se perderán bastantes metros de playa. Después, desde el punto de vista biológico, bien sabes que el aumento de la temperatura en Canarias ha hecho que lleguen otras especies que viven generalmente en latitudes más hacia el Ecuador, hacia el subtrópico. La llegada de las algas nocivas, que hubo un problema social hace 2 años o 3 años, es debido al aumento de la temperatura de la temperatura del océano y la llegada de calima, que se supone que llegará cada vez, la calima es el polvo sahariano, que cada vez llegará más eventos de estos por el cambio climático. El que la cinta transportadora global hará que la corriente canaria, que es la corriente que a nosotros nos llega, tendrá mayor temperatura, por lo cual nosotros, al eliminarse la cinta transportadora global, nuestra temperatura atmosférica aumentará. Es a la inversa que en Europa. En Europa, como acabo de mencionar, tendrán inviernos más duros, más fríos. En Canarias tendremos tiempos más cálidos. Y más hacia el sur, más hacia el Ecuador, tendrán inviernos, tendrán temperaturas tanto de invierno como de verano más cálidas, que eso será un gran problema. Más o menos te he dibujado el cuadro que toca en Canarias, muy resumido. Si quieres, después me puedes dar un correo electrónico y te explico todo lo que tendremos del cambio climático. Ok, muchas gracias. Muy bien. Rafael Requena, nuestro delegado en Aragón. Hola, ¿qué? Buenos días. Buenos días. Perdonad. Bueno, muchas gracias por la presentación, enhorabuena. Yo quería hacer una pregunta respecto al aumento del nivel del mar en las zonas polares, en las zonas donde hay más hielo, porque además de por la expansión del mar, por el aumento de la temperatura del mar, también contribuye por la fusión del hielo. ¿Y en qué medida puede influir la variación en la salinidad? Porque el aumento de la temperatura del agua del mar puede también aumentar la salinidad, la concentración de sal, y en qué medida eso contribuye más o menos en la fusión del hielo oceánico. Creo haber en algún artículo haber leído que eso incluso influye un poco más todavía, ¿no?, en el aumento del nivel del mar. Gracias, Rafael. La fusión del hielo oceánico, la parte que contribuye también a aumentar el nivel del mar, del hielo que está por encima del nivel del mar, por supuesto, por tener el agua una salinidad mayor por ese calentamiento global. Creo que he leído algún artículo que puede ser interesante al respecto.
Sí, sí. Gracias, Rafael. El deshielo va a provocar dos fenómenos. En primer lugar, hará el deshielo que viene de tierra, ¿no? De Groenlandia, no la del Ártico. Tendrá dos fenómenos. Uno, hará aumentar más el nivel del mar, es decir, los 2,1 milímetros por año y los 3,3 milímetros por año es simplemente por expansión del océano, por calentarse, por ser un fluido que se calienta y se expande. No está todavía la contribución del deshielo. Todavía no ha llegado la contribución del deshielo que está ocurriendo ya en Groenlandia. Por lo cual, cuando llegue, cuando nos afecte, ese aumento del nivel del mar será más acelerado incluso. Eso por un lado. Y por otro lado, el del hielo lo que va a producir es que la salinidad del océano, en aquella zona, en la zona cerca del subpolo, disminuirá, y al disminuir la salinidad hará que las capas densas, las capas que forman la capa profunda de la cinta transportadora global, no sean tan densas. ¿Por qué? Porque la salinidad es menor, y entonces no se hundirán. No se hundirán y la cinta transportadora global se terminará, finalizará. No se podrá continuar. Por lo tanto, tendremos las consecuencias que comenté anteriormente de los inviernos más crudos en Europa. Por lo tanto, el deshielo va a producir dos fenómenos y es muy importante y no se han tenido en cuenta hasta ahora porque con datos, sí con modelos, porque no ha llegado todavía, pero tendremos dos consecuencias. Primero, que la elevación de la superficie del mar se acelerará y, en segundo lugar, la cinta transportadora global finalizará. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Rafael. Francisco Pastor, micro y cámara. Sí, hola, ¿se oye bien? Sí, muy bien. Hola, buenos días. Yo soy Paco Pastor de la Fundación CEAM de Valencia y, bueno, una charla muy interesante, me ha gustado mucho y quería preguntarle si, aparte de la visión global que ha dado, hay alguna prospección de qué va a pasar en el Mediterráneo, si está ligado o no con estos fenómenos más globales o cómo podría afectar el cambio en la cinta transportadora a la entrada y salida de agua por el estrecho de Gibraltar. Gracias, Paco. Esta circulación global al Mediterráneo le afecta menos, ¿no? Porque, claro, es un mar regional. Tenemos el estrecho de Gibraltar con la introducción de agua del Atlántico hacia el Mediterráneo y del Mediterráneo hacia el Atlántico, ¿no? Lo que se sabe es que el agua mediterránea, que es agua muy salina, que sube hacia el norte por medio del jet, de la contracorriente que hay por la costa de Portugal, sí le afecta a la formación de agua profunda, al comienzo de la cinta transportadora global, porque estos valores más altos de salinidad hace que la densidad allí crezca, sea más grande, por lo cual se hunda también. Es decir, que la salinidad del agua mediterránea sí le afecta a la cinta transportadora global, pero no conozco ningún estudio, no quiere decir que no exista, no conozco ningún estudio que haya encontrado alguna relación entre la cinta transportadora global y el Mediterráneo. Al revés, sí. El Mediterráneo, la cinta sí, pero de la cinta al Mediterráneo no lo conozco. Es un mar regional que no está afectado por toda esta circulación global. Muchas gracias. Vamos a ver. De acuerdo a mi conocimiento, que puede estar limitado en ese campo, porque el Mediterráneo no está dentro de toda esta circulación global, es un mar regional y bueno, se estudia menos. Muchas gracias. Juan Bosco Carmona, micro y audio, por favor. Hola, ¿me oís? Sí. Quería hacer una pregunta. O sea, se habla mucho del cambio de la salinidad que afecta a la densidad, con lo cual se podría interrumpir la termóliga porque no se producen los hundimientos, ¿no?, en los polos. Mi pregunta es, ¿cómo influiría sobre la viscosidad del fluido de exceso de la salinidad? En el sentido de que puede frenar o no la circulación global de conjunto.
Me estás preguntando, Juan, si el cambio en salinidad debido al deshielo puede afectar a la viscosidad. Exactamente. Pues no conozco ningún estudio, porque es que de paso, como la sanidad le va a afectar tan directamente a la densidad, que creo que es pues una muy buena pregunta, Juan. Que creo que nadie se ha preocupado a estudiar el efecto del cambio de la viscosidad, perdón, de la sanidad en la viscosidad, porque yo creo que sería, vamos a ver, estoy hablando ahora sí, tendría que sentarme, ¿no? Con tranquilidad. Como es una importancia secundaria, podría ser muy importante, pero sí inicialmente es secundaria porque la relación clara es entre la sanidad y la densidad, la variación de la sanidad, la disminución de la salinidad, por lo tanto la disminución de la densidad, por lo cual la relación con la formación de agua profunda es directa. Con la densidad, pues habría que analizarlo. Pues no conozco ningún estudio, Juan, en serio, no conozco ningún estudio que se haya preocupado en ese tema. David Suárez, que sí, que es nuestro delegado en Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alonso. Nada, simplemente yo no quería hacer ninguna pregunta. Fue estudiante mío, mío. Nada, simplemente quería dar las gracias públicamente a Alonso por aceptar nuestra propuesta de invitación. Y sí, la verdad que con la presentación en sentido de añoranza, ¿no? Esas campañas oceanográficas que hacíamos por el Atlántico, como esos CTD, todas esas horas que pasamos juntos en el barco y nada, poner en relieve pues, los grandes trabajos de investigación que está haciendo el Instituto de Oceanografía y Cambio Global aquí en Canarias y que se encargan pues, de estudiar pues, la componente tan importante como es el océano en cuanto a la componente del sistema climático. Y nada, felicitarle por su charla y nada. Gracias, David. Gracias. Muy bien, José Antonio Pellitero, nuestro delegado en La Rioja. Hola, buenos días. Muy interesante la presentación, de verdad. Y bueno, yo quería preguntar, a lo mejor es demasiado concreto, pero bueno, visto el ritmo actual de cambio climático, de calentamiento global, ¿se prevé un rango de fechas para el parón de la corriente termalina o es muy difícil decir eso? Ahora se está publicando en Nature, se están publicando continuamente publicaciones sobre este tema, claro que es el importante, es el más llamativo, son modelos y bueno, los modelos funcionan, pero hablan de este milenio, que en este milenio, claro, el milenio es un montón de tiempo, vamos, que no está dentro de nuestro tiempo de vida. Que sí, que en este milenio la cinta transportadora global sí se parará. Siempre y cuando, claro, los niveles de dióxido de carbono y los niveles de calentamiento atmosférico sigan a este ritmo, que yo siempre he confiado que alguna vez nos demos cuenta que tenemos que parar este disparate que estamos cometiendo con la naturaleza. Pero sí, si seguimos con este nivel de calentamiento atmosférico y esta inyección de dióxido de carbono a la atmósfera, tendremos un parón de la cinta transportadora global en este milenio. Hay un artículo que se publicó en Nature y fue recogido en The Guardian y también creo que en España, en El Mundo, en donde da cuenta de este último artículo hecho por los europeos, por los ingleses y alemanes. Aquí hay dos corrientes. Los modelos numéricos hablan de este parón de la cinta transportadora global y esto lo llevan los europeos y en cambio los americanos se basan más en datos y para ellos pues los datos indican que no ha habido ninguna variación desde el año 57, que es la primera vez que se hizo una sección transoceánica en los años 50 y desde los años 50 hasta los años 2020, es decir, en 70 años, ellos ni nadie ha encontrado ninguna variación en la cinta transportadora global. Entonces ellos dicen que sí, que habrá cambios, pero que todavía no hay indicios de que haya empezado este cambio y en cambio los europeos
que sí, que va a haber cambio, que los modelos predicen que hay cambio y que en este milenio. Esas son las dos visiones que hay actualmente. Muchas gracias. Javier Rodríguez, nuestro jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones. Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alonso. Muy interesante, la ponencia. Gracias, Javier. Te quería preguntar, la verdad es que va en la línea de la pregunta anterior, precisamente. Nosotros en AEMET, en base a los modelos climáticos globales, pues generamos una serie de proyecciones climáticas, ¿no? para Península, Baleares y Canarias, para lo que queda de siglo XXI. Y claro, la tendencia en cuanto a temperatura es bastante clara en España y también en consonancia con Europa a una tendencia a aumento, ¿no? Hacia tanto a mitad como a finales de siglo. Esto, por lo que has comentado antes, no iría en la línea de que se rompa en este siglo la corriente termalina. Pero también has comentado que en este milenio sí que parece que hay probabilidad. Y era un poco en esa línea. ¿Qué dice un poco la ciencia y qué dice quizás el inminente sexto informe del IPCC al respecto? Y si se podría romper, ¿con qué certidumbre se puede decir si se puede romper en este siglo o más bien sería más para los siglos siguientes? Yo creo que los modelos meteorológicos no tienen, es una pregunta ahora que hago yo, ¿no? No tienen la parte oceánica, no sé cuánto de bien está modelado el océano en los modelos meteorológicos. Tal vez, a lo mejor, no están muy bien consideradas, que a lo mejor lo consideran ustedes como una caja negra y no todas las variaciones que pueden haber dentro del océano, no lo sé. Pero, como Javier, la circulación termalina, como acabas de decir tú, depende de la temperatura y la salinidad. Si la temperatura y la salinidad varía, la circulación termalina va a variar, sí o sí. Y la temperatura va en aumento. Si la temperatura aumenta, implica que la densidad aumenta. Y si la salinidad disminuye por el derretimiento de Groenlandia, la densidad disminuye también. Son los dos parámetros que te estoy indicando indican que la densidad del océano en esas latitudes va a disminuir. Por lo cual, la circulación termalina o la cinta transportadora global va a pararse. No se va a formar el agua profunda. Y los modelos oceánicos indican que va a ser en este milenio. Es lo único que te puedo decir. Yo creo que... y además creo fervientemente que se va a parar la cinta transportadora global. Es que es un hecho físico que si le metes agua dulce en el sistema o aumenta la temperatura, la densidad va a disminuir, sí o sí, por lo cual la cinta va a pararse. No sé si en los modelos de ustedes la componente oceánica trata este hecho. En principio sí son modelos acoplados a atmósfera-océano. Lo que no sé hasta qué punto está bien representado el océano, con qué precisión. Yo creo que los meteorólogos al océano no le hacen mucho caso. Pero bueno, también está muy mal muestreado el océano. Es decir, fíjate que nosotros hacíamos secciones transoceánicas cada 10 años y empezaron en el año 57, aunque el año 90 fue la década prodigiosa dentro de la oceanografía física. Tenemos datos desde el año 57, pero era cada 5 o 10 años, y entonces teníamos que esperar 10 años para ver si había habido alguna variación en la cinta transportadora global, que era lo que te mostré anteriormente en el caso del Pacífico, que es un estudio que hice yo cuando estuve en California, que vimos que en el año 2009 parecía que la cinta había disminuido su intensidad, pero al procesar los datos del 2017, es decir, que tuvimos que esperar, yo estuve allí en el año 2012, es decir, tuvimos que esperar 5 años para que se hiciera la nueva sección para ver qué había pasado con la cinta. Un disparate. Vamos, que no está muy mal muestreado el océano. Ahora con
surgimiento de los perfiladores Argo van a comenzar a estar el océano mejor muestreado, por lo cual podremos encontrar variaciones prácticamente anuales. Por supuesto, de estacionales nada, anuales. Y entonces ya ustedes en meteorología podrán meter los datos, la contribución oceánica muchísimo mejor. Es que no es culpa de ustedes, es culpa de nosotros que no le damos los datos que necesitan en los modelos de ustedes. Muchas gracias. Vale, Vale, tenemos una pregunta de Juan Jesús González Alemán de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo tenía una pregunta, bueno, muy interesante la charla y la verdad que, pues eso, es importante lo que se ha comentado. Yo tenía una pregunta respecto de la incertidumbre que existe, es decir, así como en el tema de los modelos climáticos a nivel atmosférico, sí que tenemos bastante, no hay tanta incertidumbre como en el caso de los modelos oceánicos. Entonces, no sé si en base a todas las proyecciones que hay, si existe o si en tu idea y tu experiencia, que hay mayor incertidumbre en el caso de los modelos oceánicos y por tanto las proyecciones que se puedan esperar de esos modelos habría que cogerlas no con tanta fiabilidad como las atmosféricas. No sé si me explico en ese sentido. Entonces es un poco, pues, a ver, de antemano sé que hay más incertidumbre y tal, pero no sé si realmente después de cara a las proyecciones también en la comunidad científica oceanográfica se establece que hay más incertidumbre que en el caso de las proyecciones atmosféricas. Gracias, Juan José. Sí, la incertidumbre con la que contamos nosotros es muy grande. Puede ser perfectamente un 30% de la señal. Pero aún teniendo, claro, hace por ejemplo, un Monte Carlo, una propagación de incertidumbre en todos los modelos numéricos, hace la propagación de incertidumbre con cualquier método que existen, matemáticos, pero todas las proyecciones van hacia el mismo camino, ¿vale? Van hacia el mismo camino, teniendo en cuenta la incertidumbre con la que cuentan los datos oceánicos, o los resultados teniendo en cuenta los datos oceánicos. Los datos oceánicos no tienen incertidumbre, son muy buenos. Temperatura y salinidad, los sensores nuestros ya tienen una incertidumbre que van en la cuarta cifra decimal, es decir, en 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, que están muy bien. 10 elevado a menos 3 es salinidad y 10 elevado a menos 4 es temperatura, si no recuerdo mal, estoy recordando en memoria. Es decir, que son fabulosos. El problema son los cálculos de transporte, de volumen, de calor, que ahí entonces empezamos a introducir incertidumbre porque el océano es muy turbulento, que es otra cosa que se conoce desde los años 70, es muy turbulento y la turbulencia hace que no lo podamos muestrear muy bien. Tendríamos que tener estaciones oceanográficas muy relativamente cercanas y entonces, claro, vamos a ver, una sección transoceánica la hacemos nosotros en 40 días en barco y a una resolución de 30 millas náuticas son 50 kilómetros, más o menos, de 50 kilómetros. Y nos pegamos 40 días en barco, claro, y ahí es donde estamos introduciendo la incertidumbre, por esta separación entre las estaciones. Si la juntáramos más, en vez de 50 kilómetros, fueran 25 kilómetros, la incertidumbre la reduciríamos tal vez a la mitad. No creo que lleguemos a la mitad, pero la podríamos reducir hasta la mitad. Pero claro, en vez de 40 días, estamos 80 días en barco. Vamos, no es práctico. Y es lo que hemos contado hasta ahora, excepto ahora con los perfiladores Argo, que tienen otros problemas, porque no tienen tanta exactitud los sensores, porque van degradándose con el tiempo. Pues estos perfiladores duran 3 años en el barco. En el océano. Pero teniendo en cuenta la incertidumbre de nuestro resultado y teniendo en cuenta esta incertidumbre, todas nuestras proyecciones indican que va a haber un parón en la cinta. Va a haber un parón en la cinta, todas las proyecciones. Vale, gracias por la respuesta. Yo me refería a eso, por ejemplo, en el caso de la incertidumbre que tenemos a nivel de modelos atmosféricos, no afecta tanto a nivel de cambio climático porque son otros fenómenos,
pero me preguntaba un poco de cara a fenómenos en el océano que sí que puedan tener un impacto en el calentamiento, ¿no? En cómo afecta el cambio climático y todavía no se esté bien modelizado o no esté bien recogido en los modelos. Era un poco en ese sentido, de algún fenómeno que sí que sea influyente y por no estar bien modelizado actualmente intervenga en esas proyecciones. Era por ahí, pero sí, ya me has respondido. Me he quedado con la respuesta. Vale. Gracias. Vamos a ir cerrando preguntas. Tenemos 3 manos levantadas. José María Sánchez Laule, que es nuestro director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, micrófono, cámara. Sí, hola, buenas. Muchas gracias, Alonso, por la conferencia, muy interesante. Y mi pregunta es sobre la zona que se está enfriando en el Atlántico Norte, lo que me parece que llaman el Cold Blue Blob, me parece, los anglosajones. Eso supongo que tendrá una relación con la MOC, ¿no? Con la cinta transportadora. Y vamos, quizás yo tenía entendido que como que era un signo de que realmente se estaba debilitando esa cinta transportadora que los datos no confirman, por lo visto. Gracias, José María. El Cold Blob es súper reciente. Se nota que estás tú al día de las cuestiones oceanográficas y se está investigando. Se está investigando y no se conoce bien ninguna relación con el cambio climático. Es más, se están planteando el porqué de la existencia del Cold Blob, porque es una cosa muy nueva que se ha encontrado en un giro que hablaba Worthington desde hace un tiempo, pero no se tenía indicios y ahora se está estudiando, lo están estudiando fundamentalmente los americanos. Las implicaciones en la cinta transportadora global no están claras, José María. No te puedo comentar mucho del Cold Blob porque te digo que es muy nuevo y no hay muchos artículos al respecto. Yo también lo leí en un Nature, creo que también fue, y lo que dice en Nature es que se está intentando encontrar la relación entre este Cold Blob que acaba de aparecer con la intensidad de la cinta transportadora, etcétera, pero no hay muchos datos de esto. Ya, también me resulta significativo en las últimas imágenes que han aparecido en el informe de la OMM, el hecho de que el mar, el contenido calorífico del océano en las costas americanas esté subiendo tantísimo, ¿no? Que podría encajar desde luego con que estuviera perdiendo también intensidad que dices que no, estas corrientes debido a que, claro, lógicamente si va perdiendo intensidad las tienden a pegarse a la costa porque Coriolis afecta menos, ¿no? Entonces me resulta significativo esos dos hechos, que me encajan bastante en principio en que estuviera disminuyendo la corriente, la cinta transportadora, la intensidad, tanto la subida de temperatura o el contenido calorífico del océano Atlántico en la parte ligada a la costa americana como lo del Cold Blob, pero vamos, más incidir en eso. Pero fíjate que la cinta transportadora global es otra escala distinta, es una escala a nivel planetario, ¿no? En el caso del océano Atlántico es todo el océano Atlántico, aunque los esquemas de circulación de los vídeos que te puse, pues se ve claramente parece un río, que es la corriente que va hacia el norte, la corriente que va hacia el sur, parecen ríos, ¿no? En el océano no hay ríos. Eso es que engañan esos vídeos, están muy bonitos, son muy visuales, pero la cinta transportadora global es en el caso del océano Atlántico, es todo el océano Atlántico. Y cuando en el caso del Pacífico y el Índico te puse las dos ramas hacia el norte de las capas profundas y que parecía que era un río, que iban por ahí los dos brazos de la corriente circumpolar antártica hacia el Índico y el Pacífico, no va por ahí. Es en todo el Pacífico y es en todo el Índico. Más intenso en unas zonas que en otras, pero interviene todo el océano. Por lo tanto, la cinta transportadora es a escala planetaria
y lo que me estás comentando del cold block, y la parte del aumento de la capacidad calorífica cerca de la costa americana, pueden ser indicios de que la cinta esté cambiando, pero estamos a dos escalas distintas. Puede no tener ninguna relación, porque una cosa es lo que ocurre en una zona muy determinada, que puede ser por unas cuestiones locales que no tengan que ver con un fenómeno que es a escala planetaria. Podría tenerla, pero tal vez no, si no son escalas distintas. No sé si... Sí, perfecto, gracias. Gracias por la respuesta. Muy interesante. Vale, pasamos, gracias José María. Pasamos a las dos últimas preguntas. Pablo, de Meteo Galicia. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, sí. Muchas gracias, Alonso, por la presentación, muy interesante. Y bueno, quería decir acerca de los modelos tanto meteorológicos como climáticos, que obviamente estoy de acuerdo contigo en la incertidumbre tan amplia que tienen estos modelos, en la parte oceánica sobre todo, pero que quizás podamos aprender qué es lo que nos tiene que decir esta cinta transportadora en la evolución histórica del clima de la Tierra. Por ejemplo, qué datos nos aporta el paleoclima en la función que tuvo esta cinta transportadora pues a lo largo de la historia climática de la Tierra. Gracias. Hola, Pablo. Bueno, se sabe, pero no es mi campo de estudio, se sabe que la cinta transportadora global no siempre ha sido como la tenemos actualmente. Ha habido en ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra que no ha existido la cinta transportadora global, que estaba parada, y algunos lo relacionan con los diferentes periodos geológicos que tenemos. No es mi campo de estudio, Pablo. Mi campo de estudio es la cinta transportadora global actual y cómo varía en los años que tenemos datos. Pues yo soy observacional. Lo siento, Pablo, pero no te puedo ayudar en el tema geológico. Ningún problema, ¿no? Era una pregunta un poco más abierta quizá, ¿no? Para forzarte un poco a hablar a lo mejor del dry age reciente o algo de esto, si había alguna teoría que realmente acabe por relacionar, o sea, hay muchos estudios que relacionan esta cinta transportadora con el dry age reciente, pero no está tan claro. Entonces era por forzar un poco el hablar de estos eventos climáticos que han cambiado tan radicalmente el clima de la Tierra durante tantos años, ¿no? Y ver si de alguna manera considerabas que algo así puede volver a suceder. Estoy convencido. Vamos, estoy súper convencido. Ahora me está sonando el teléfono. Estoy súper convencido de que afectará a nuestro clima, afectará a todo el planeta desde que sigamos inyectando dióxido de carbono, aumentando la temperatura, que el deshielo de Groenlandia se produzca más intensamente que actualmente, la cinta transportadora parará y el clima cambiará. Pero así, pero además en pocos años. Bueno, última pregunta, José Antonio Guijarro, por favor. Hola, buenos días. Para ser muy breve, voy directo a la pregunta. Simplemente, y está enlazado yo creo con las cosas que se han dicho últimamente, tenemos un transporte de calor hacia el Atlántico Nordeste por la corriente del Golfo. Eso produce el deshielo de Groenlandia, vertido de agua dulce, disminución de densidad. Todo esto se dice que puede hacer parar la circulación termolina, al menos en esta parte del Atlántico. La pregunta mía era si el hecho de que se vaya parando haría que este aporte de calor disminuyera y, por tanto, si en lugar de pararse se podría llegar a un equilibrio en el que simplemente la circulación fuera más lenta, pero que se llegara a una situación de equilibrio y no a un parón total. Gracias. José Antonio, todos los modelos hablan de parón, en el sentido, vamos a ver, el motor de la cinta el motor de la circulación termolina es la formación de agua profunda en el norte, en el mar del Labrador y en los mares nórdicos. Y ese motor es por el hundimiento de las capas superficiales
hasta las profundidades de 2.000, 4.000 metros, porque la densidad aumenta al perder, como acabas de comentar, José Antonio, calor del océano por el transporte de calor del océano hacia la atmósfera, porque la atmósfera está más fría. El deshielo de Groenlandia hará que la densidad no disminuya, no aumente tanto, por lo cual no se formará el agua profunda. En el último vídeo que mostré, lo que hará es que la corriente noratlántica, la corriente del Golfo, que después se convierte en la noratlántica, no llegará hasta esas latitudes por la no formación de agua profunda, por lo cual existirá el giro subtropical, es decir, la corriente del Golfo hacia la corriente de las Azores y la corriente canaria hacia el sur, pero no ninguna componente hacia el norte. Y eso, las predicciones hablan del parón de la cinta transportadora global. No es que habrá una disminución, sino se parará completamente. Muy bien, muchas gracias. De esto sí sé, de geología no, pero de esto sí sé.